La primera de las ponencias que a la que vamos a dar paso es la del profesor Javier Sierra. Aquí les presento el título de ella, que es la Agenda de Cambios y Mejoras Pendientes en Materia de Transparencia. Brevemente les presentaré al profesor Javier Sierra para que ya él pueda proceder sin restarle mucho tiempo a su ponencia. Decir que es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Ha ejercido como consultor durante más de 15 años con una amplia experiencia en materia de investigación social y planificación de políticas públicas. Desde 2009 está ligado a la docencia universitaria, desarrollando una intensa actividad investigadora, presentando contribuciones asiduamente a congresos internacionales y con numerosas publicaciones relacionadas con los sistemas electorales, la transparencia y la participación. Organiza además anualmente el Congreso Internacional de Transparencia y es el subdirector de la revista de Transparencia, Española de Transparencia. Como ven, es un referente en la materia y desde luego un ponente idóneo para inaugurar este turno de ponencias. En la actualidad es profesor de Derecho Constitucional en el Centro Universitario ISEN, de la Universidad de Murcia, es profesor de Sociología en la Universidad de Alicante también. Es miembro del Grupo de Investigación, Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital en la Universidad Complutense de Madrid y entre 2009 y el 2015 fue el decano del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la región de Murcia. Sin ánimo de quitarle ya más tiempo para su exposición, le presento ya al profesor Javier Sierra. Cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Se oye correctamente, ¿de acuerdo? Todo perfecto, muy bien. Estupendo. Bueno, buenos días. Un placer para mí pues estar entre colegas a los que aprecio y con los que a lo largo del tiempo pues he podido tener contacto, ¿no? Quiero mencionar expresamente pues a Joaquín Martín Cubas como director de la cátedra y por supuesto a los coorganizadores, codirectores de la jornada, Jorge Castellanos y José Carlos Arnau. Un placer estar aquí y básicamente esta mañana la misión que tengo es hacer una presentación sobre cuál es la agenda de cambios y mejoras pendientes en materia de transparencia. Para ello voy a utilizar una presentación que espero que en estos momentos esté compartiendo ya. Y bueno, para poder hablar de la agenda de los cambios y de las mejoras pendientes que hay en esta materia, pues aparte de contextualizar, como ahora a continuación haré, lo que sí hay que tener en cuenta es que para poder decir que hace falta hay que hacer un breve diagnóstico y de eso se trata esta mañana. Vamos a hacer un diagnóstico, voy a intentar trasladarles un diagnóstico de situación en materia de transparencia y a partir de ahí ir construyendo pues cuáles son las mejoras que están pendientes o algunos de los caminos que habría que abordar. No obstante, sí tengo que advertir que por cuestiones sobre todo de tiempo, no va a ser o no va a recoger ese compendio de mejoras, no va a ser de carácter exhaustivo. ¿Por qué? Porque ya llevamos ha habido tiempo suficiente como para pensar todo lo que falla y todo lo que es susceptible de cambiar y por tanto haría falta bastante más tiempo para reflexionar sobre los pormenores de las cuestiones que yo hoy les voy a ir avanzando. La exposición, básicamente, empezaríamos con unas consideraciones previas. Vamos a hablar también de una cuestión importante como la consideración del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental y luego por cada uno de los bloques de mejoras o de diagnóstico irían en torno a la publicidad activa, el propio derecho de acceso a la información pública, la implementación de la transparencia, los órganos de garantía de la transparencia, es decir, los consejos de transparencia, algunas reflexiones sobre cuestiones recientes y terminaremos con las reflexiones relativas a si es necesario tener una nueva ley de transparencia a nivel estatal y que actúe como marco para luego el resto de leyes autonómicas. Y ya les avanzo que la respuesta es positiva. Como consideraciones previas, a mí me gustaría siempre hacer una reflexión inicial, ¿no? ¿Hacia dónde vamos o cuál es el sentido de hablar de transparencia, ¿no? Porque a veces parece que es una moda, pero de vez en cuando hay que pararse y decir, bueno, la transparencia es buena, pero ¿por qué es buena, no? Y entonces habría que empezar a recordar pues, que es un elemento que genera confianza, ¿sí? Produce legitimidad también en las decisiones, permite a los ciudadanos controlar y evaluar, sobre todo en el ámbito de la lucha contra la corrupción, hablamos de la transparencia como el elemento que visibiliza y sobre todo que hace
que haya una responsabilidad, ya sea una responsabilidad de motu propio por parte de aquellos servidores públicos que realmente creen en la transparencia, o ya haya una responsabilidad, o más que una responsabilidad, un miedo a que se den a conocer pues, determinados tipos de conductas que no se deberían de llevar a cabo. Por tanto, de un modo u otro, pues promueve que haya un comportamiento más adecuado, más sujeto a la legalidad. Y luego, aparte, la transparencia está conectada al concepto de gobierno abierto, un concepto que hoy en día está en boga y que, como saben ustedes, tiene tres pilares: el pilar de la transparencia, el pilar de la participación y el pilar de la rendición de cuentas. Y para que tengan lugar tanto la participación como la rendición de cuentas es necesario tener acceso a información. Uno va a poder participar más plenamente, por ejemplo, en esos presupuestos participativos que comentaba el secretario autonómico de Transparencia, si tiene información adecuada sobre pues, las partidas, cómo funciona el presupuesto, etcétera. Igual, pues va a haber una mayor rendición de cuentas si realmente vamos a poder valorar o evaluar en función de que haya información suficiente disponible. Como segunda consideración previa, más allá de las funciones de la transparencia, hay que hacer referencia pues, a la situación o al estado de la ley, ¿no? De la ley de transparencia estatal, a la que siempre me voy a referir conforme a ella. Bueno, en España se dijo que llegaba tarde a tener una ley de transparencia, ¿no? Siempre se ponía pues, el ejemplo de la ley sueca de libertad de prensa, que tiene varios siglos. También se pone como ejemplo pues el resto de países, muchas veces en los que nos miramos, como no miramos siempre en el espejo de esos otros países, que a mitad de los años 50 del siglo pasado pues ya se dotaban de una ley, pero no obstante yo quiero recordar que aquí el problema que teníamos era un problema sobre todo de concepto, es decir, al final en la ley 3092, en la anterior ley de procedimiento administrativo, pues ya recogía la posibilidad del acceso a archivos y registros. No obstante, la transparencia, como saben, es un paso mucho más allá, va mucho más allá del acceso a un expediente. Estamos hablando de acceder a información pública desde un concepto mucho más amplio, sin necesidad de motivación, sin necesidad de ser interesado, tener la condición de interesado en el procedimiento, etc. Y no obstante, incluso quiero mencionar que hay un precedente de la Constitución de Cádiz de 1812, en los cuales, pues en su momento, pues casi fuimos pioneros en esta materia de la transparencia, ¿no? Tienen ahí en la diapositiva dos artículos en los cuales ya se establecía en la Constitución, pues que habría que, dice el artículo 352, dice que sobre las contribuciones, rentas y su inversión se imprimirán, se publicarán y se circularán a las diputaciones de la provincia y a los ayuntamientos. Y entonces hay una serie de previsiones que ya nos dicen que España llegó tarde, pero llegó tarde fundamentalmente en el concepto. En cualquier caso, el balance que hoy tenemos es que España es más transparente, y esto lo puedo decir sin lugar a dudas, es bastante más transparente que antes de tener la ley de transparencia. Hoy en día hay leyes de transparencia ya no solamente en el Estado, sino en las comunidades autónomas han desarrollado sus propias normativas. Tenemos órganos de garantía del derecho de acceso en la gran mayoría de las comunidades autónomas, consejos de transparencia. En cuanto a lo que es la publicidad activa, es decir, aquella información que tiene obligación de publicar la Administración en cumplimiento de la ley, podemos observar que hay portales de información, portales de transparencia en todas las administraciones públicas y, bueno, con mayor o menor intensidad, con mejor o peor calidad, pues sí que hay mucha más información que la que nosotros podíamos encontrar, insisto, antes de la ley. Por otro lado, en lo que respecta al derecho de acceso, es decir, esa posibilidad de ejercicio de solicitar información pública, pues hemos avanzado, como decía antes, en comparación a la Ley de Procedimiento Administrativo del año 92, pues no hace falta motivar las solicitudes, no está limitado, cualquier persona pues
sea o no interesado, pues puede solicitar información y el procedimiento pues está generalizado, más o menos pues se sabe que existe y no es difícil de encontrar. Sin embargo, lo que sí nos podemos preguntar, y esto como reflexión, como primera reflexión referente a los temas pendientes, es si una ley del año 13, en el contexto de los cambios vertiginosos que acontecen, sigue siendo suficiente a tenor del cambio en las nuevas tecnologías que nos permiten más posibilidades de ser transparentes o de ofrecer información y apertura a los ciudadanos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, si el estándar que nosotros teníamos en el año 2013, que era un estándar previo a tener una norma de transparencia, es comparable o debe ser el mismo que debería de actuar ahora. Yo entiendo que la transparencia sin convertirlo o equilibrando transparencia, eficiencia y que la transparencia pues es algo que necesita una evolución, pero sí que es cierto que ya han pasado años suficientes como para que lo que considerábamos en el año 2013 que era o debía de ser la transparencia, hoy en día elevemos el nivel y creamos que debe de avanzarse o se debe de ir caminando más hacia adelante. La cuestión, una de las cuestiones fundamentales a las que se alude en la construcción de cómo concebimos la transparencia en España está relacionado con pues uno de los cimientos de la propia normativa, ¿no? Al final, en España estamos hablando de que es un derecho que tiene su anclaje constitucional en el artículo 105c de la Constitución española, que habla del acceso a archivos y registros. Como tal, no hay un derecho a saber, no hay un derecho a la transparencia, no hay un... Entonces, al final, el soporte jurídico, pues lo que nos está pasando pues algo similar, ¿no? A lo de las restricciones con el estado de alarma, sin estado de alarma. Oye, necesitamos un soporte jurídico adecuado para desplegar con toda su intensidad obligaciones y regulación de la transparencia para mejorar este sistema. Entonces, aquí se alude, y la doctrina yo creo que está casi unánime, en que el derecho de acceso a la información pública debe de considerarse que está incardinado de por sí en la propia libertad de expresión e información. ¿Por qué? Pues los supuestos están claros desde el punto de vista en el que para poder ejercer la libertad de expresión con plenitud, uno debería de tener el derecho o la capacidad de conseguir información de carácter público. Lo mismo exactamente para la libertad de prensa, para la libertad de información. Es decir, al final tú necesitas poder obtener la información pública para la plenitud del ejercicio de estas libertades y derechos. Por tanto, se habla de un derecho a saber, que debería de ser un derecho fundamental, y ese derecho fundamental, esa subida del estatus, desde un derecho de configuración legal, que es lo que tenemos ahora, a un derecho fundamental, se podría llevar a cabo, pues bien, porque el legislador terminase legislando vía ley orgánica, cosa que no hizo en su momento, o que nos fuéramos a la vía jurisprudencial, es decir, que al final haya un pronunciamiento jurisprudencial que venga a dar ese reconocimiento del derecho de acceso a la información como parte inherente de la libertad de expresión, el derecho a la información. De hecho, nos tenemos que ir a Europa para analizar algunas sentencias que la expectativa es que terminen calando mucho más en el ordenamiento jurídico español. En concreto, hay una sentencia del año 2016 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual pues, una organización, se llama Magyar Helsinki Bizottság, una organización cívica, pues, bueno, pedía una serie de información sobre los abogados de oficio y pues, bueno, se le denegaron, parte de ellas se la denegaron. Entonces terminó llegando a un veto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo dijo o vino a reconocer que el derecho de acceso
sí forma parte de la libertad de expresión, sí está acogido a la regulación del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se refiere a la libertad de expresión, siempre y cuando se cumplan cuatro requisitos. De forma resumida, pues podríamos definirlos que por un lado es el propósito de acceso, es decir, que la información que tú buscas pues busque generar debate público, que la naturaleza de la información sea al final sea un tipo de información que sea de interés público o que la gente estaría interesada en conocerla si supiera de qué se trata. Por otro lado, de que el rol del solicitante sea un rol relacionado con funciones de lo que podríamos traducir como perro guardián de la democracia, de control, ¿no? De una función de control. Y en este sentido, el propio tribunal pues, viene a decir que esa función de control de la democracia no solamente la desarrollan los medios de comunicación y los profesionales del periodismo, que es a lo que habitualmente se alude, sino que también incluso académicos, organizaciones, ONGs, incluso ya habla el tribunal en términos de que influencers o blogueros pueden llegar a ejercer una labor de control de los poderes públicos. Y por otro lado, pues que se trate de información lista y disponible. Al final, esto lo que viene a decir esta sentencia es que si interpretásemos conforme a esta sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues el derecho de acceso a la información pública sería inherente a un derecho fundamental y, por tanto, parte de la regulación no estaría ni mucho menos adaptada a lo que requeriría un ejercicio y una eficacia directa de los derechos de este derecho fundamental en España. Por tanto, esta es una de las cuestiones pendientes principales, que es ver si los cimientos que tenemos ahora mismo de la ley como una ley ordinaria son los más adecuados o valorar cuándo se puede dar el paso hacia una posible ley orgánica o hacia un reconocimiento expreso del derecho de acceso como derecho fundamental, insisto. En lo que se refiere a publicidad activa, hecho mano de las viñetas que nos ofrecen aquí un par de autores, que son Juan Carlos García Melián y Rafael Camacho, que son unas viñetas que diseñaron hace ya unos años, en los cuales, pues, bajo el título Supervillanos de la información pública, pues venían a sintetizar cuáles eran los principales problemas o las patologías principales que tiene la publicidad activa en España, ¿no? Como saben, la publicidad activa, la ley de transparencia, pues la agrupa, establece una serie de obligaciones relativas pues, a información institucional, organizativa, información de relevancia jurídica, información económica, presupuestaria, estadística, etcétera. Hay una relación, una enumeración de tipos de documentos y de información que tiene que estar publicada en las webs de las administraciones públicas. Claro, las reflexiones que surgen de la ley, de esta ley del año 13, es si sigue vigente ese listado de obligaciones. Yo diría que no, hace falta actualizarlo. Por otro lado, es necesario una mayor concreción, detalle y concreción de las obligaciones. Pues, por ejemplo, se habla en la ley de transparencia de que hay que publicar las evaluaciones de políticas públicas. Bueno, pues lo primero que hay que preguntarse es si las administraciones públicas hacen evaluaciones de políticas públicas. Entonces, aquí hay pues, ciertas incoherencias. Habría que, dentro del marco del gobierno abierto, pues establecer una mayor obligatoriedad de esas evaluaciones para empezar, ¿no? Habría que revisar el listado, habría que detallar mucho más, habría que concretar, habría que dar más indicaciones a través de la ley de transparencia del gobierno. Claro, parte de esta falta de concreción a la que estoy haciendo alusión tiene relación pues, con otro de los temas pendientes, que es la aprobación del reglamento de la ley, que ha estado dando vueltas durante ya bastantes años, incluso se han hecho varias consultas públicas al respecto. Continuando con la publicidad activa,
Decir también que hay un problema importante y es que la policía activa no se controla, no hay medios para controlar. No hay medios o bien de carácter jurídico, pues porque los órganos de garantía de la transparencia pues no tienen posibilidad de hacer un control directo con sanciones directas, o no se controla pues porque estos órganos, estos consejos de transparencia, pues no hacen evaluaciones oficiales de la transparencia que tengan pues un modo de forzar a que se cumpla adecuadamente con las obligaciones de publicidad activa en términos reputacionales. Es decir, al final, cuando tú sales, cuando sale un informe y sale que el ayuntamiento de tal es el que no cumple transparencia, pues es un medio reputacional, pues un medio de impulsar que esa persona cumpla, ¿no? ¿Por qué? Porque el responsable político no le gusta, no le apetece para nada pues que su ayuntamiento, su administración pública, pues salga mal posicionada en los rankings. En cualquier caso, tal y como se hacen hoy las cosas, y vuelvo a insistir que la gran mayoría de las administraciones públicas tienen su portal de transparencia con muchas cosas publicadas, ¿vale? Pero eso no está a que haya muchas patologías. Patologías que aquí, echando mano de estas viñetas, pues como ven, aparecen aquí la incomprensibilidad, la brecha tecnológica, nos iríamos alguno más, en la utilización excesiva del PDF o el concepto de infoxicación, que ahora me voy a ir refiriendo a ellos. Bueno, al final, las principales patologías es que se pone cualquier cosa. Si hacemos un diagnóstico, vemos, sobre todo en cuanto más pequeña es la administración, con honrosas excepciones, pues muchas veces por la prisa, porque había que cumplir y no se sabía muy bien cómo, porque no falta formación, pues poniendo cualquier cosa. Y entonces, poniendo cualquier cosa conforme al listado de la ley y entonces primando cantidad a cualidad. Es decir, pongo cualquier cosa y meto mucha información independientemente como esté. Entonces, esa situación de poner demasiada información es lo que nosotros llamamos infoxicación, a la cual se ha aludido en la inauguración. Al final, cuando en una página web pones tanta información que el usuario, el ciudadano, no es capaz de encontrarla, lo que estás haciendo es intoxicándole de información en lugar de faltarle que la encuentre, ¿no? Por tanto, aquí el reto ya no es poner mucha información, es que la calidad de información sea la adecuada. Y eso nos lleva primero a disponer de medios tecnológicos adecuados, que no todo el mundo los tiene, emplear mucho más tiempo para que la navegación sea óptima, una visualización agradable, utilización de colores, tamaños, viñetas, guiones. En muchas ocasiones alguien entra en una página web con la intención de buscar algo y observa grandes listados con todavía esa forma que tienen de poner los enlaces, los hipervínculos con subrayados, que lo que hacen es, en lugar de facilitar, todo lo contrario, no facilitan para nada la búsqueda, encontrar la información. Un abuso, además, también importante del lenguaje jurídico, lleno de referencias jurídicas. Está bien que las notas, los avisos estén, pero que no estén como presentación inicial de las páginas de transparencia. Tienen que ser algo para ampliar información. Igual que vuelvo a insistir, el que haya mucha información está bien, pero siempre y cuando esté ordenada. Al principio se requiere información breve, concreta, en un lenguaje adecuado, y luego como complemento o para ampliar información, pues ya sí incluir los documentos adicionales, ¿no? De ahí que se hable también recurrentemente del abuso al PDF. Pues al final alguien quiere conocer el presupuesto de un ayuntamiento y se encuentra un enlace a un PDF de 250 páginas, cuando a lo mejor lo único que esa persona necesita es un pequeño quesito, un gráfico, en el cual pues diga más o menos el total del presupuesto y la distribución de partidas principales o tipos de gasto. Es decir, pasar del lenguaje contable a un lenguaje más de la calle, ¿no?
Por tanto, el abuso del PDF es algo, una constante que observamos. Y luego, por otro lado, hay otra de las patologías muy habituales, que es que la falta de constancia en la actualización de los contenidos. Es decir, algunas páginas que en determinado momento, porque ha habido un responsable político emprendedor o un funcionario, un empleado público innovador que ha querido impulsar o ha facilitado que se impulse el portal de transparencia, luego, sin embargo, nos hemos encontrado que a lo mejor esa persona ha cambiado o se ha cambiado la política y entonces se quedan unos portales muy buenos, un trabajo muy bien hecho, pues sin actualizar. Y en este caso los portales pues pasa lo mismo que con las plantas. Si no los riegas, pues terminan marchitándose. Aquí tenemos que volver sobre las evaluaciones de la transparencia. Ya he hecho mención a que no hay un control por parte de, o el control no es todo lo exhaustivo que debiera por parte de los órganos de garantía de la transparencia, de los consejos de transparencia. Y entonces, ante la falta de ese control, pues proliferaron en su momento muchos rankings de transparencia. Me estoy refiriendo pues a todos esos rankings que han ido dando o generando noticias a las cuales nos hemos acostumbrado este tiempo atrás. Los últimos 2-3 años aparecen menos, ¿no? Pero hubo una eclosión de rankings de transparencia en la que de repente veíamos el ayuntamiento de, la diputación de, la universidad de, es la más transparente. Y ese tipo de ranking lo solían hacer organizaciones de carácter privado, que sin restar credibilidad a que sean organizaciones de carácter privado, sí que es cierto que la disposición de recursos para hacer ese tipo de evaluaciones en profundidad no siempre se tiene. La pregunta es si hay algún tipo de metodología de evaluación de la transparencia por parte de los consejos de transparencia. Decir que sí, pero su aplicación, su grado de aplicación es todavía reducida. En este caso, a nivel estatal, se diseñó el MESTA, una metodología que puso en marcha el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, y esta metodología, pues bueno, no ha habido un despliegue de la misma pues, para evaluar la transparencia, aunque se hayan hecho algunos informes sobre la transparencia de órganos constitucionales y otras. Sin embargo, a raíz de esta metodología, el comisionado de la transparencia de Canarias, que es el equivalente al Consejo de Transparencia Valenciano, sí que ha puesto y generalizado un sistema de evaluación de la transparencia de las administraciones públicas. Ahora mismo creo que Murcia empezó hace poco a hacer algo similar. Sé que en el caso catalán, el síndic también hace algo de evaluaciones de la transparencia, además con cierto grado de profundidad, pero luego en el resto de comunidades autónomas y en el resto de administraciones estatales, pues al final queda todo un poco pues al albedrío, ¿no? de que aparezca una organización y haga una medición. Como decía, no es malo en sí mismo y de hecho todo lo contrario. Al inicio las evaluaciones de transparencia fueron muy positivas. ¿Por qué? Porque precisamente cuando ponían a la cola a muchas organizaciones públicas, estas era el momento en el cual pues, se generaba realmente una preocupación por la transparencia. Era en ese momento cuando salían mal puntuadas y se ponían las pilas por mejorar. Sin embargo, es cierto que esas evaluaciones, y vuelvo a insistir que como no disponen siempre de todos los recursos suficientes, esas evaluaciones no pueden ser bien las mismas, no pueden seguir siendo las mismas. De hecho, el índice de transparencia de las comunidades autónomas que publicaba Transparencia Internacional, llegó un momento en el que todas las comunidades autónomas estaban con unos índices de transparencia muy altos. Es decir, todas eran muy transparentes. Pero claro, ¿eso cuál es el problema? Que el índice tiene que seguir avanzando, tiene que incorporar nuevos indicadores, tiene que elevar el nivel. ¿Por qué? Porque no estamos, conforme pasa el tiempo, ya no estamos en la situación del año 2013, ¿no? Luego, aparte, observábamos que había otra serie de efectos perversos de la existencia de estos rankings, de estas evaluaciones de la transparencia,
Y es que al final las organizaciones aprendían a cumplir el ranking. Entonces, como ven en la diapositiva, si la transparencia está prevista para ver en detalle y verlo todo, lo que terminaba pasando con las evaluaciones de la transparencia es que generaban que lo único que buscasen las organizaciones públicas es la medalla y que lo hicieran a través de poner montones de PDFs sin estar pendientes de la calidad de la información, que era uno de los principales problemas de estos rankings, porque no medían la calidad de la información, medían el que estuviera, medían el qué, medían si había cuantitativamente todo lo que tenía que haber, ¿no? Y luego algún otro problema, por ejemplo, y es que este tipo de evaluaciones, al centrarse en publicidad activa primordialmente, es decir, en aquello que está publicado en las páginas web, pues no recogían, o cualquier ciudadano pues podía ver la paradoja de decir, oye, es que por un lado, esta organización que me está denegando una solicitud de acceso a la información pública por una causa completamente arbitraria, sale en el periódico de que es la más transparente, es la más transparente. Por tanto, pues generaba cierta incredulidad, ¿no? O cuando salían varios rankings a la vez y las mismas entidades en diversas posiciones, unas en el top 10 de la transparencia y otro en la parte de abajo, ¿no? Por tanto, con esto, la cuestión de las evaluaciones, las reflexiones que hace falta, es necesario una regulación, o por lo menos, si no una regulación, un impulso, y para ello deben de contar los organismos de garantía con recursos suficientes como para generalizar evaluaciones y evaluaciones de carácter oficial que incorporen no solamente la vertiente de publicidad activa, sino la vertiente del derecho de acceso y que se centren no solamente en la cantidad, no solamente en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, para que realmente lo que midan es lo que queremos medir, que es la transparencia y no simplemente el poner muchos PDFs en una página web. Con ello llegamos al derecho de acceso y bueno, el derecho de acceso, pues tal y como está configurado en la ley, pues inicialmente veíamos pues, que era una configuración que aspiraba a ser sencilla, ágil, un procedimiento sin motivación, como ya hemos dicho, con posibilidad de hacerlo online. Sin embargo, nos encontramos que la ley de transparencia pues, no es adecuada para el periodismo, por ejemplo. Es decir, los periodistas requieren una mayor inmediatez y no es posible. Luego, otra de las cosas que nos hemos encontrado es que algunas leyes de comunidades autónomas habían intentado mejorar la regulación de la ley de transparencia estatal y si en el ámbito estatal el silencio administrativo, es decir, la no respuesta ante una solicitud de información tiene sentido desestimatorio, en el caso aragonés, la ley aragonesa decía que tenía sentido estimatorio, es decir, que si no respondía la administración tenía que conceder el acceso a la información. Bueno, pues el Tribunal Constitucional en el año 2018 vino a decir que no era posible porque la regulación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública forma parte del procedimiento administrativo común, no es una competencia estatal y, por tanto, las comunidades autónomas no pueden contrariar a través de su regulación. De aquí sale la reflexión de que, entonces, quizás sería conveniente cambiar la ley de transparencia, la estatal, y o bien no regular el sentido del silencio administrativo y que cada comunidad autónoma, si quiere ser más pro transparencia, que pueda poner silencio estimativo, o sea, sería una opción, o que directamente la ley estatal pues recogiera un silencio administrativo estimativo. Aquí hay una discusión, ¿por qué? Pues porque al final, si tú por no respuesta concedes una información, ojo, cuidado, que hay gente que si esa información contiene datos de terceros que se puede ver lesionada en sus derechos. Por tanto, o requiere un tratamiento más pormenorizado, más cuidado esta cuestión del sentido del silencio administrativo. Por otro lado, decir que toda esa configuración general que decía, aparentemente sencilla, ágil, rápida, etcétera, ¿no? Pues sí que es cierto que en casos significativos, y matizaré ahora esta información, en casos significativos pues se encuentra que hay una resistencia importantísima por parte de algunas administraciones públicas o con
relación a algún tipo de información para no conceder el acceso. Y al final, de manera abusiva, pues o bien se recurre al silencio administrativo, o bien se alegan causas de inadmisión, o razones relativas a protección de datos, o a límites, etcétera, ¿no? Al final, esto a lo que obliga es a llegar a la vía de recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La ley tiene un sistema de recursos especial, más allá de los recursos administrativos del procedimiento común, en el cual, pues ante una denegación expresa o presunta, es decir, o me niegan directamente o presuntamente, porque por silencio administrativo no me responden, yo puedo irme al Consejo de Transparencia para que evalúe y me conceda el acceso o no en función de la situación. Por tanto, en algunos casos significativos es necesario llegar al Consejo de Transparencia por la vía de recurso y luego, cuidado porque la cosa no acaba aquí, porque algunas administraciones públicas se muestran muy beligerantes y entonces nos llevan incluso a la vía judicial. Es decir, una vez que el Consejo de Transparencia concede el acceso, pleitean para seguir intentando que no se dé el acceso. Claro, ¿esto es generalizado o no es generalizado? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta, conforme a los datos que se ofrecen para la Administración General del Estado en el año 2014-2021, que lo tienen en la parte de la derecha de la diapositiva, es que aproximadamente se han formulado unas 40.000 solicitudes en el ámbito AGE, desde que se puso en marcha el procedimiento de derecho de acceso, de unos 12.000 solicitantes distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un solicitante recurrente que solicita mucho. ¿Eso es malo? A mí no me parece malo. ¿Por qué? Porque pueden ser periodistas, pueden ser esos perros guardianes de la democracia a la cual se hacía alusión en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿vale? Y sí que es cierto que de todas estas solicitudes, nos encontramos que el 91,6% pues no se reclama y hay un 8,4% que por algún motivo se reclama al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, de las cuales un 3% se estiman. Es decir, el Consejo de la Transparencia viene a quitar la razón a la Administración en aproximadamente el 3% de las solicitudes. Eso quiere decir pues, que al final la denegación no es tanta, es después del recurso, ¿vale? Pero no obstante, lo que sí hay que tener en cuenta es que realmente la concesión del acceso se produce en el 60% de las solicitudes y que las formas de o bien denegación o inadmisión abarcan prácticamente el 23-24% aproximadamente, quedando un porcentaje restante correspondiente a desistimiento y otras formas que pueden haber de finalización del procedimiento. Es decir, al final, si nos vamos a los datos que nos interesan es, bueno, pues una de cada 4 no se concede, bien por inadmisión o bien por denegación. El silencio administrativo realmente opera poco, opera poco. Y entonces, ¿por qué hablamos siempre de que hay opacidad, resistencia a la entrega de información? Porque, claro, pese a esta información, que viene a decir que el 60% de las solicitudes se conceden, se entrega la información, claro, a mí como tal no me interesa, no es que como ciudadano, como investigador, no me interesa tanto que se conceda la información sobre, pues, no sé, la normativa vigente. Me interesa que se conceda la información que no se quiere entregar, donde hay resistencia, y que esas estarán aquí englobadas en denegaciones o inadmisión posiblemente. Es decir, a mí me interesan aquellos casos que luego son los que significativamente sirven pues, para avanzar en materia de transparencia. Entonces hay organizaciones a nivel nacional pues, que se caracterizan específicamente por ser muy reacias a entregar la información y ahí es
donde son las que más nos interesa que la entreguen. Por ejemplo, pues hablo de la Corporación Radio Televisión Española, que ha terminado en los tribunales contra el Consejo de la Transparencia en varias ocasiones. Bueno, en concreto, en la norma, la Ley de Transparencia, pues hay que hacer modificaciones relativas pues a la excesiva formulación genérica de los límites materiales. Hay una serie de límites en la ley pues, que dicen que cuando las solicitudes supongan un perjuicio para la seguridad nacional, defensa, seguridad pública, etcétera, etcétera, pues que no es un motivo de denegación del acceso, pero de la manera que está formulado, pues sería necesario perfilar mucho más, porque de hecho los tribunales ya estamos empezando a tener sentencias del Tribunal Supremo que bien la jurisprudencia ya está consolidándose y vienen a decir, insistir en que cualquier restricción, cualquier limitación del derecho de acceso, ya sea por incurrir en un límite o ya sea por que se aplique alguna de las causas de inadmisión, debe interpretarse restrictivamente. Es decir, por el contrario, el carácter del derecho de acceso tiene que ser expansivo. En ese sentido, hablar también de las causas de inadmisión, pues pasa lo mismo. Hay causas de inadmisión que no están bien definidas y que además han dado lugar a que se pleitee sobre ellas. Pues, por ejemplo, hay la causa de inadmisión correspondiente a información sobre la que sea necesaria una acción de reelaboración. Es decir, si el hecho de que haya que reelaborar la información es una causa de inadmisión, pues me dirán ustedes qué entendemos por reelaboración. Porque al final toda entrega de información requiere un mínimo de reelaboración, aunque sea copiar y pegar en un documento para poder enviar la información al interesado. Entonces, sobre esto se ha pleiteado bastante. Ahora mismo, pues el concepto que hay, o la concepción de que una solicitud incurre en esta causa de inadmisión, pues es en aquellos casos en los que requiera pues unas operaciones complejas de tratamiento informático, que la reelaboración al final lo que viene a decir es que no existe el derecho a la elaboración de un documento expreso por parte de la administración, pero por el contrario, sí, a las mínimas operaciones necesarias para poder entregar la información. Luego hemos hecho alusión al silencio administrativo, teniendo en cuenta que el silencio administrativo simplemente es una vía a la que están recurriendo muchas administraciones para poder simplemente no entregar la información, y además el problema es que como no tiene un castigo, si me permiten, como no tiene un castigo o un reproche mayor, el silencio administrativo que como tal es una anomalía del sistema, oye, que la administración no te responda, ¿no? Y además el problema de la configuración es que tiene efectos desestimatorios, es decir, si no respondo es como rechazar la solicitud, y además me ahorro el tener que motivar la denegación. ¿Por qué? Porque si yo deniego, si yo aplico una causa de inadmisión o si yo deniego por alguno de los límites materiales o por protección de datos, tengo que motivar la solicitud, ¿no? Con lo cual sale muy barato aplicar el silencio administrativo, y este es otro de los puntos que requeriría un mayor reproche, un régimen de sanciones mucho más directo cuando se utilice o se use del silencio administrativo. Y luego, por otro lado, pues nos encontramos situaciones como la indefinición de las posibilidades de ampliar los plazos. Una solicitud de acceso se tiene que responder en el plazo de 30 días en condiciones ordinarias, pero la ley viene a posibilitar la ampliación en un mes adicional cuando se den circunstancias como que la información sea compleja y voluminosa. Bueno, pues se abusa de esta cláusula. Una de las cosas que me llamaron mucho la atención referente a los consejos de expertos, durante el estado de alarma, una administración pública pedía y argumentaba la ampliación del plazo en 30 días adicionales al Ministerio de Sanidad, porque decía que dar la relación de los expertos, la relación nominativa de los expertos del comité de expertos, valga la redundancia, era información compleja y voluminosa, y por eso necesitaba un mes más. Entonces es la utilización desvirtuada de este tipo de cláusulas. En cuanto a la propia implementación
de la transparencia en las administraciones. Bueno, las patologías están claras y aquí es donde aparece también el reto cultural al que se ha hecho alusión en la apertura. Seguimos teniendo el problema de que al final parece que eso de la transparencia es una cosa de los empleados públicos innovadores y creyentes y que o llegan ellos o aquí nadie se preocupa de cumplir realmente, que solamente lo que interesa es hacer el cumplimiento formal de la ley. De ahí que eso también nos lleva a, y esto es una queja de muchos responsables de transparencia, a que al final ellos tienen que predicar un poco porque el resto de departamentos, imaginaros una consellería de transparencia o una concejalía de transparencia, al final los responsables, los técnicos se quejan de que más allá de su departamento, su propia unidad, en otros departamentos pues dicen no ven la transparencia como algo suyo, no ven como que sea algo de carácter transversal, sino que, bueno, esto es de transparencia, que se encarguen ellos, ¿no? Cuando debía de ser algo que culturalmente esté asumido de que es de todos y además haya un respaldo político real por parte de todos. Los retos en cuanto a implementación hoy en día siguen siendo sobre todo de recursos humanos y de carácter tecnológico. Aquí encontramos que la mayor necesidad se produce pues, cuando las administraciones son más pequeñas. Entonces, vemos situaciones como la acumulación de funciones. Bueno, pues este que lleva tal actividad, pues que lleva también transparencia. Cuando transparencia es absorbente, la transparencia cuesta dinero y cuesta tiempo, hay que dedicarle. La falta de personal de archivos, gestión documental, etcétera. Voy a ir abreviando. Con relación a los órganos de garantía, es decir, con los consejos de transparencia, bueno, puedes decir que los principales problemas que están en la agenda de solución, pues son algunos que deberían atajarse vía diseño normativo, es la asimetría en las funciones entre el derecho de acceso a la publicidad activa. No todos los órganos de garantía se dedican a publicidad activa. De hecho, hay comunidades autónomas donde está separado. Por ejemplo, en Cataluña está por un lado la comisión que controla el derecho de acceso y no toca la publicidad activa como tal. Lo mismo pasa en las Islas Baleares. Hay que mejorar los sistemas de selección de los miembros de los órganos de garantía. En el caso de la Comunidad Valenciana hay una intervención importante del Parlamento. En el caso de, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno de España, sí es cierto que interviene el Parlamento, pero la propuesta de nación del presidente pues viene del Gobierno, que al final es el órgano que hay que controlar, ¿no? Son pequeñas que unidas y acumuladas son grandes, terminan siendo grandes anomalías que si no implican necesariamente socavar su independencia, aparentemente sí. Por tanto, yo separaría todos los órganos de garantía al máximo cualquier dependencia del gobierno al cual tienen que controlar y que residan los parlamentos fundamentalmente el procedimiento de elección. La falta de recursos y medios es una cuestión capital de las cuales se quejan recurrentemente muchos de los órganos de garantía, igual que la falta de independencia presupuestaria, porque sus presupuestos terminan elaborándolos aquellas administraciones de las que dependen. Falta de capacidad para inspeccionar e imponer sanciones, es decir, al final pueden incoar procedimientos sancionadores, pero aquí estamos hablando de dar un salto. Es decir, que sean los órganos de garantía los que realmente tengan capacidad para inspeccionar expedientes, tengan capacidad de imponer sanciones directamente y ejecutar las sanciones, al igual que sus resoluciones cuando concedan el acceso. Esto entonces conllevaría a que, que no cumplir las resoluciones del Consejo, no cumplirlas sale muy caro y por tanto las administraciones no podrían jugar o no podrían adoptar una actitud que no fuera otra que la de cumplimiento y diligencia ante la materia de la transparencia. Bueno, voy a saltarme parte de la presentación porque debería de haber acabado ya, con lo cual
simplemente hacer una referencia a un par de cuestiones recientes y ya acabar pues, con varios aspectos de modificación de la ley. Por un lado, es decir que en los últimos tiempos pues, se ha mejorado parcialmente en algunas cosas y en otras hemos empeorado. Bueno, se ha acabado con la situación de interinidad del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Hace unos años falleció la primera presidenta, Esther Arizmendi, y el Consejo de la Transparencia ha estado varios años sin tener un presidente nombrado por el procedimiento legalmente establecido. Pues pasa algo similar a lo que ocurre ahora pues, con otros órganos en los cuales no se está renovando la composición porque tiene que haber acuerdo político, etcétera. El Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno ha empezado a dictar nuevos criterios interpretativos de la ley, con lo cual pues, suplen esa indefinición a la que hacíamos relación, a la que hacíamos mención. Ya contamos con jurisprudencia del Tribunal Supremo y además este año 2021 está siendo especialmente prolífico. Ha pasado lo siguiente. Pues aquellas solicitudes que se denegaron las primeras solicitudes que se denegaron fueron llegando a vía de recurso al Consejo. El Consejo, algunas de ellas les estimó la solicitud, terminaron en vía judicial, pasaron primera y segunda instancia, han terminado en casación muchos de ellos y empezamos a contar con una jurisprudencia, un corpus jurisprudencial que nos permite interpretar adecuadamente la aplicación de límites y causas de inadmisión de la ley. Y luego, aparte, pues tenemos otra serie de normas en elaboración, como, por ejemplo, pues la transposición de la Directiva de Denunciantes, que tiene relación, aunque no estemos hablando de transparencia estrictamente, pero que contribuirá también a conseguir o a trabajar en pos del concepto de buen gobierno, de integridad, de todos los valores asociados a la transparencia. También está en elaboración la regulación de los lobbies. Y luego decir que igual que hemos avanzado, también hemos retrocedido. No hace falta que haga una crónica extensa pues, de lo que ha pasado en este estado de alarma, o en el anterior estado de alarma, pero se paralizó los plazos del derecho de acceso cuando no era necesario. Ya he dicho que al final el derecho de acceso está sujeto a procedimiento administrativo. Si tú paralizas los plazos en procedimiento administrativo, paralizas la obligación del plazo máximo en el cual las administraciones públicas tienen la obligación de resolver. ¿Y eso qué conlleva? Pues eso conlleva, pues como ven aquí, que en el mes de abril del año 20 solamente se resolvieron 56 solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué? Porque no había, no, porque se iban acumulando. La cifra normal en febrero eran en torno a las 900 solicitudes en tramitación, pues bueno, teníamos más del doble en mayo. ¿Por qué? La acumulación de qué? Derivada de no responder, de no finalizar los expedientes de acceso a la información pública. Hubo mucha conflictividad en torno a la transparencia pues, con relación a los contratos, la publicación de los contratos de emergencia, la composición de comités de expertos, etcétera, etcétera. Y se dio mucha importancia a la comunicación en ruedas de prensa. Y con esto, y voy acabando, y empiezo por el final, no se puede confundir la comunicación institucional y política con la transparencia. No se puede confundir. La comunicación institucional y política siempre va condimentada, tiene algún tipo de condimento, aderezo, de la cual se debe de adolecer necesariamente la transparencia. La transparencia es datos, es información en bruto. Y bueno, finalmente, en esta diapositiva que se resumen pues, cuáles serían algunos de los cambios, no todos, que nos llevarían, a los cuales habría que tender y que básicamente pues, he ido dejando intuir a lo largo de la exposición. De modo general o panorámico, simplemente decir que el estándar del año 13 no es el estándar actual, yo creo que hay que elevarlo. Queda el problema de los cimientos de la ley de transparencia, es decir, al final debería de asumirse que el derecho de acceso, el derecho de saber, forma parte de la libertad de expresión
y del derecho a la información y, por tanto, debería ser un derecho fundamental regulado a través de una ley orgánica. Y hay que ir a través de bien de la ley o bien de la reglamentación, pero sobre todo de la actuación pública y de la disposición de recursos humanos y materiales, pues mejorando en materia de transparencia. Y simplemente una última idea, y es recordar siempre que por mucho que hablemos de la ley, la transparencia real va mucho más allá del cumplimiento de la transparencia legal. Por eso hay que distinguir entre la transparencia legal y lo que de verdad es transparencia, que es la transparencia real. Muchas gracias.